El pasado, cuando estuvo aquí Jonás, ¿quién se recuerda de la oración? Muy bien. En esta ocasión me esforzaré por hablarles apegada a la Escritura acerca de la lectura de la Biblia como parte de nuestra adoración a Dios. Nuestra forma de adorar a Dios estará siempre relacionada a nuestra idea acerca de Él. La adoración verdadera comienza cuando recordamos quién es Dios en base a su persona y sus atributos, como Él mismo lo reveló en su palabra. Ver al Señor como un rey sentado en su trono da al alma el mayor impulso para la adoración. Nada nos dará una mejor motivación para la adoración que tener una imagen de la gloria divina. Del concepto que nosotros tengamos de Dios va a depender la calidad de adoración que le rindamos. Si alguien nos ha contado que Dios es un Dios rígido, que Dios es un Dios duro, que Dios es un Dios que todo lo considera pecado, y nos hemos concentrado o nos hemos limitado únicamente a aceptar esas ideas como verdad, de esa manera vamos a venir delante del Señor a rendirle adoración, temerosos, llenos de prejuicios, llenos de miedo, con el temor de que Semana Santa es pecado, que comer pan de Semana Santa es pecado, que la Navidad es pecado, que usar pantalones es pecado, que usar aretes es pecado, que usar tacones es pecado, en fin. Pero si nuestro conocimiento, nuestra idea, el concepto que nosotros tenemos de Dios está basado en lo que las Escrituras hablan de Él, entonces vamos a llegar con la correcta adoración y le vamos a buscar y le vamos a adorar como realmente Él lo merece. En el capítulo número 1 del profeta Nehemías se muestra cómo el profeta ora a Dios reconociendo dos cosas importantes. Y me gustaría que leyéramos esa palabra. Nehemías capítulo 1. Dice el versículo 4. Nehemías 1:4. Al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Nehemías tenía muy en claro, según esta oración, esto es una oración modelo, Nehemías tenía muy claro quién era Jehová, quién era Dios. Nehemías no llegó pretencioso, Nehemías no llegó queriendo engañar a Dios con palabras bonitas. Nehemías llegó delante de Jehová reconociendo quién era Él, grande y temible, un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas a los que le aman. Hermanos, el Señor afirma en Mateo 7:24, vayan conmigo al Evangelio de Mateo 7:24.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. A la luz de las Escrituras encontramos que la roca en la que nosotros fundamos nuestra fe es el Señor. Y que no hay manera de que nosotros logremos conocer verdaderamente al Señor si no es a través de leer y escudriñar y estudiar las Escrituras. Hay otro texto de la Biblia, del cual olvidé poner la cita, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A veces nos limitamos a conocer al Señor y es donde nos toca sufrir, porque definitivamente la palabra del Señor dice que Dios estableció a unos maestros, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros pastores. Y cuando empezamos a confiar más en la palabra que estas personas dan, y por la razón que usted quiera, esa palabra falla, esa palabra no se cumple, entonces nos dolemos contra el Señor y empezamos a tomar como que el Señor no cumplió su promesa. Cuando nos aferramos más a una promesa humana que a la palabra del Señor, cuando nos aferramos y nos conformamos con que alguien más nos hable del Señor y no nosotros buscar que Dios nos hable directamente a través de su palabra, sufrimos. Entendemos por escudriñar no una simple lectura, sino un hábito, algo que realizamos constantemente. Leer con la ayuda del Espíritu Santo para entender, interpretar y practicar lo que la palabra de Dios dice. Algunas razones por las que deberíamos leer la Biblia es porque conozco quién es verdaderamente Dios. Tener plena conciencia de quién es Dios evitará que lleguemos sin pretensiones delante de Él. No podemos impresionar al Señor, no podemos engañarlo, no podemos llegar con palabras bonitas cuando antes de esas palabras bonitas dijimos algunas malas. No podemos venir a adorar al Señor como si nada hubiera pasado. Cuando conocemos a Dios, al Dios de la palabra, porque hoy en día hay muchos que predican la palabra, pero Pablo le encarga a Timoteo que utilice bien ¿qué? ¿Lo han leído? Que utilice bien la palabra de verdad. Pero hoy en día alguien puede predicar y decir que podemos servir al Señor tal como somos, que no necesitamos cambiar mayor cosa para servir al Señor. Hay alguien más que dice que sí, que necesitamos dejarlo todo, que necesitamos vestirnos totalmente diferente, que necesitamos hablar totalmente diferente. Y hoy en día cada quien, hay muchas personas que presentan a Dios conforme a su antojo. Pero cuando usted y yo tomamos la palabra y entendemos que la única manera de conocer al Señor es leyendo el libro donde Él se revela, entonces vamos a entender, hermanos, quién es Dios. No es a través de intermediarios, no es a través de ideas impuestas por hombres que logramos conocer a Dios. Basta con leer para entender quién es Él y qué pide de nosotros. Y ahí es donde está el problema. No leerla como parte de nuestra adoración. Nos conformamos con predicaciones bien aplicadas, con alguien que nos hable en su nombre, con promesas o profecías que alguien más me da. Hay palabras de hombre que no se van a cumplir. Pero si nosotros vamos a las Escrituras
encontramos que las promesas del Señor no fallan. Encontramos en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hace. ¿Sí? Las palabras del Señor no fallan. Las palabras del Señor se cumplen. Las promesas del Señor son fieles. Pero hermanos, debemos de aprender a tomar la Biblia, ¿sí?, como parte de nuestra adoración y no venerar el libro en sí. Y quiero que me entiendan. Se cae en el error de tomar el libro como un amuleto, ¿sí?, como un amuleto que tiene poder para espantar los espíritus, para limpiar el ambiente, como un amuleto que si lo abro y lo mantengo en el Salmo 23, todo va a estar bien. Que si lo abro y lo mantengo en el Salmo 121, todo va a estar bien. La palabra que en ella está escrita es lo que tiene poder porque fue revelada por el Señor. Es triste encontrar a gente sirviendo a Dios con miedo por culpa de personas que les han impuesto un conocimiento erróneo, viviendo como esclavos de alguien porque se les ha enseñado a un Dios castigador. Predicadores que abusan del analfabetismo de muchos para imponer sus ideas, o que les hacen creer que solo a través de ellos Dios sabe. Hermanos, con la solvencia de que yo nunca he leído la Biblia completa, pero en este año dije yo, ya estuvo bueno, sí la he leído, pero agarraba libros y había libros que es un poco pesado leerlos por la repetición de tantos nombres y de cantidades. Entonces los hacía a un lado y leía otros. Pero este año dije, no, lo voy a leer. Y muchas veces intenté iniciar el plan de lectura anual y fracasar. Pero en este año, hasta el día de hoy, tengo la solvencia de decir que voy bien en mi plan anual de lectura, que he podido conocer al Señor y no he necesitado, y eso no quiere decir que estoy menospreciando a los demás ministerios, no, pero me ha gustado conocer a Dios personalmente. Me ha gustado cómo Dios ha hablado a mi vida a través de cada una de esas lecturas que Dios me ha permitido dar. Es fascinante leer la palabra, es asombroso, es edificante entender que no hay otra manera de conocer al Señor si no es a través de las Escrituras. Si leo la Biblia, y yo creo que en algún momento, en algún martes, yo les hablé acerca de eso, pero quisiera repetir. Si yo leo la Biblia, voy a entender quién es Dios. Y Dios se revela en Éxodo 3, versículos del 14 al 16. Dios se revela a Moisés. ¿Cómo se revela? ¿Alguien lo sabe? ¿Ah? ¿Con qué nombre se presenta? Yo soy, ¿sí? Dios se revela a Moisés como el yo soy. Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios se revela a Abraham en Génesis 15:1 como yo soy tu escudo. Dios se presenta ante Jacob en Génesis 28 del 12 al 13 como yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Se revela a Isaac como yo soy el Dios de Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Jehová se revela como Elohim en Deuteronomio 10:17, y Jehová Elohim significa el Creador Todopoderoso. Jehová en su palabra se revela como el Olam en Génesis 21:33 y en Isaías 40:28. Jehová el Olam significa Dios eterno, Dios principio y fin. Dios a través de su palabra se revela como el Roí, el Dios que todo lo ve, al que no se le escapa nada. Génesis 16 y Salmo 139. Además, Jehová se revela en su palabra como Jehová Jireh, el Señor
proveerá. Dios suplirá. Génesis 22 y el Salmo 23. También se revela como Jehová Nisi. Jehová Nisi, Dios es mi bandera, y eso significa que Dios nos da la victoria y que nuestras batallas son suyas. Y también Dios se revela como Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Éxodo 15, Salmo 103 y Salmo 147. El Señor sana física, emocional y espiritualmente. A través de toda la escritura, hermanos, yo entiendo quién es Dios, ¿sí? Yo entiendo que Dios nos dejó este libro para que podamos conocerlo. Definitivamente Dios nos usa a algunos para exponer la palabra, pero esta palabra debe de ser expuesta, como Pablo dice, usándola bien, ¿sí? Limitándonos a decir lo que Jesús dice, no lo que nosotros creemos que Jesús está diciendo, porque ahí es donde cometemos el error. Cuando yo leo la Biblia y leo, hermanos, acerca de los personajes bíblicos que resaltan, dígame usted el nombre de algunos personajes bíblicos, algún personaje que le guste, que haya leído de él. Josué, ¿quién más? David, ¿quién más? Esther, ¿quién más? Elías, Eliseo, ¿quién más? Pablo, Esteban, Esther, Noé. Hay muchos personajes, hermanos, y cuando nosotros leemos acerca de estos personajes, entendemos que son tan humanos como nosotros, ¿verdad? Que las mismas batallas que ellos tuvieron, posiblemente nosotros las hemos pasado, pero entendemos también que Dios estuvo con ellos como su defensor, como su ayuda, como su socorro, ¿sí? Y es donde se nutre mi vida, es donde se nutre mi espíritu, es donde mi casa, mi fe, ¿sí? Mi espíritu encuentra fuerza aquí, porque yo sé que esto no falla. Si yo echo raíces, si yo pongo mi confianza en la vida de un hombre, si yo espero que el pastor esté conmigo siempre, en algún momento me voy a sentir defraudado, porque no vamos a estar siempre, ¿sí? Si yo confío, si yo de pronto llego y le digo, hermano Javier Mazariegos, me dice el Señor que Dios le va a dar 3 negocios más, ¿sí? Eso es una palabra que tal vez nos encantaría escuchar, y yo como pastora, como líder espiritual la puedo decir, pero esa palabra no se va a cumplir porque Dios no me la dijo. Pero entonces, si yo juego con la fe del hermano, el hermano va a estar confiando en esa palabra que yo le di, creyendo que Dios a mí me está usando, y va a esperar, y resulta que no, que Dios no le dio los 3 negocios más que yo le dije. Entonces él se va a sentir defraudado, ¿sí? Él se va a sentir lastimado de parte de Dios, él se va a sentir herido de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no cumplió la palabra. Hermanos, cierto es que Dios habla mediante profetas, pero lo más cierto aún es lo que Dios a mí día a día me puede decir en su palabra, ¿sí? Y si yo nunca la leo, estoy mal. Si yo la leo ocasionalmente, estoy mal. Si yo entiendo que la lectura de la Biblia es parte importante de mi adoración a Dios, voy a aprender a conocer a Dios. Es por eso que a Josué, Jehová le encarga que nunca se aparte de él el libro de la ley, sino que medite en él día y noche. Entonces le dice Jehová, vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien, ¿sí? Moisés había sido un gran líder y lo tenía como ejemplo, pero más allá de su vista en el hombre, en lo que Dios había hecho a través de Moisés, Jehová le encarga a Josué, ¿sí?, que medite, que no sea parte del libro de la ley, que no sea parte de los 10 mandamientos que Dios había revelado a Moisés, ¿sí? Encárgate de ponerlos en práctica, le dice. Y entonces
todo te va a salir bien. No hay otra manera en la que nosotros nos vamos a poder conducir apropiadamente si no es yendo a las Escrituras y entendiendo qué es lo que Dios me está diciendo. Conocer al Dios de las Escrituras me hará soportar los más grandes embates que la vida me dé, porque al recordar sus palabras encontraré esperanza en medio de la más grande desolación. Conocer a este Dios me ha ayudado, me ha levantado, me ha sostenido, ¿sí? Me han contado, decía Job, de oídas había oído, mas ahora mis ojos te han visto, ¿sí? Ahora cuando yo leo la Biblia, cuando yo entiendo, cuando yo leo la vida completa de David, ¿quién fue David? Sí, David no solamente fue el que tumbó a Goliat, el que mató a Goliat, no fue nada más él. David también cayó en pecado, ¿sí? David también cayó y cometió muchos errores. David se llevó entre su pecado, como decimos nosotros, se llevó entre los pies a su familia, a sus hijos, ¿sí? Cuando yo leo eso entiendo y corrijo mi vida a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque los errores de estos personajes me hacen corregir mi vida. La Biblia me corrige, la Biblia me ayuda, la Biblia me sustenta. El leerla, entenderla, escudriñarla, estudiarla como parte importante de mi adoración al Señor. Además de conocer quién es Dios, entiendo cómo es Dios. Isaías 57 dice que Dios es alto y sublime. El Salmo 107 y el 86 dicen que Dios es bueno. El Salmo 86 dice que Dios es un Dios perdonador. El Salmo 103 dice que Dios es misericordioso. Primera de Juan 4:8 y Juan 3:16 dicen que Dios es amor. Hebreos 12 afirma que Dios es fuego consumidor. Timoteo 6, primera de Timoteo 6 afirma que Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Salmo 46 afirma que Jehová es mi fortaleza. También ese mismo salmo sostiene que Jehová es mi refugio. Primera de Juan 2:1 dice que Dios es mi abogado. Isaías 42 afirma que Dios es celoso de su gloria y no la comparte con nadie. Y también el Salmo 68 dice que Dios es un Dios padre de huérfanos y defensor de viudas. No solo conozco quién es Él, sino cómo actúa. ¿Cómo actúa Dios en mi vida? ¿Cómo actúa Dios? Tener una correcta idea de cómo es Dios nos llevará a adorarlo correctamente. Cuando usted lee la Biblia, cuando yo leo la Biblia y entiendo cómo es Dios, entonces sé cómo debo de llegar aquí, cómo debo de venir al templo, ¿sí? Cuando fueres a la casa de Jehová, acércate más, dice un salmo, ¿verdad? Y también dicen los evangelios que si cuando estamos en el altar orando al Señor y nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, que dejemos aquí la ofrenda y nos vayamos a pedir perdón y entonces regresemos, ¿sí? Al leer esa parte de la Escritura entiendo que no puedo venir a ofrecer una adoración al Señor teniendo pleito con alguien, ¿verdad? Que no puedo decirle al Señor, tú eres bueno, tú eres santo, yo te amo, si estoy odiando a alguien. Pero eso se logra, hermanos, bajo el conocimiento de las Escrituras. Yo les puedo decir cómo es Dios, porque yo he experimentado y cada quien va a hablar de sus experiencias, pero no podemos fundar nuestra fe en las experiencias ajenas, ¿sí? No puedo decir que Dios es bueno, que Dios es milagroso como repetidora, porque alguien más lo ha dicho, ¿sí? No puedo decir un tema tan discutido como el uso del pantalón, ¿verdad? Yo creo que ese uso del pantalón es una cuestión cultural, porque la Biblia no habla acerca de que usar pantalón es mal, no menciona la palabra pantalón, pero nosotros tomamos fuera de contexto ese texto y lo aplicamos a nuestro antojo, a nuestro gusto,
¿sí? Y estamos diciendo cosas que la Biblia no dice, que no afirma nunca. El desconocer, el nunca leer, nos lleva a cometer errores y a dañar corazones. Saber que Dios me ama, que su amor por mí no cambia, que puedo quedarme sin fuerzas, pero que Él las multiplica, que puedo fallar, pero que Él me va a perdonar, que es mi refugio en los momentos duros, que me ha sostenido. Eso a mí me ha sostenido con la firme convicción de que Dios es bueno todo el tiempo, aunque las circunstancias no lo sean, ¿sí? El día de ayer nos azotó un tornado, un huracán categoría 1.000.000, ¿verdad? Terrible, que voló techos sin piedad. Conocer las Escrituras me hace entender que esa situación no es buena, pero que Dios sí lo es, a pesar de eso, ¿sí? Conocer cómo Dios se revela me hace entender que Dios, aún en medio de esa desolación, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Fundar mi fe en lo que Dios hace es un error. Fundar mi fe en lo que Dios es, eso es lo correcto. Leer la palabra edifica a quien la lee. Al dedicar tiempo a la correcta lectura de la Biblia, he llegado a comprender más acerca de Dios y definitivamente no he sido la misma. Leer sobre los personajes de la Biblia como Moisés, Esther, Caleb, Josué, Pablo, David, Elías, Eliseo, etcétera, me ha llevado a entender que fueron tan humanos como yo, como les dije un momento, que tuvieron que enfrentar situaciones similares a las que yo he tenido que enfrentar, que pecaron, que cayeron, que dudaron del Señor, pero ante todo eso, Dios siempre estuvo con ellos. Me ayuda también a aprender de sus errores, ¿sí? Mirar cómo el pecado de David afectó tanto a su familia y fue un desastre su familia por ese pecado. Me ayuda entonces a mí a corregir mi vida y a entender que eso debo de evitarlo. Pero se trata de leer la Biblia, ¿sí? Se trata de entender que este libro sagrado es lo que va a alimentar mi corazón. Me enseñan que cuando me olvido de Dios y hago a un lado su gloria y busco la mía, entonces las cosas salen mal y sufro las consecuencias. Saúl, ¿quién fue Saúl? ¿Qué fue lo que sufrió Saúl? Saúl se sintió más grande que Dios, sintió que ya no necesitó al Señor, a Jehová, cuando fue rey. Y entonces mandó a construir una estatua grandísima y se sintió grande. Entonces Saúl, la vida de Saúl empezó a sucumbir, empezó a caer, empezó a fracasar. Leer la Biblia, hermanos, me hace entender que el único digno de honra, el único que se debe de llevar los aplausos es Dios, no nosotros. Cuando leo las batallas que tuvieron que enfrentar esos hombres y mujeres que la Biblia narra, veo cómo Dios estuvo con ellos. Usted puede mirar a Elías, si no estoy mal fue Elías el que mató a los 450 profetas de Baal. ¿Ha leído eso? Más de alguien lo ha leído. Elías hizo una matanza espantosa ayudado por el Señor, ¿sí? Elías puso a prueba al Señor y Dios respondió. Elías provocó que mediante su oración Dios enviara fuego del cielo y consumiera el holocausto que él había dispuesto para, ¿cómo les dijera yo? Para demostrarle a los profetas de Baal que el Dios al que él servía era verdadero. Y todo parecía que con Elías todo estaba bien. Pero después de eso, ¿sí? Elías recibió la amenaza de la reina Jezabel de que así como él le había hecho a los profetas, ella, Jezabel, le iba a hacer a Elías. Elías ante esas palabras cayó, tuvo miedo, se atemorizó, dejó todo y huyó. Y se sintió abandonado por el Señor.
Cuando yo leo eso me da fuerza y me da ánimo, que cuando llegan esos momentos difíciles a nuestra vida, que cuando llegan esas temporadas de sequía, que cuando llegan esas temporadas difíciles, sí, se vale. A Elías también le pasó, pero Elías logró encontrar a Dios en medio de esa desolación. Es por eso, hermanos, que las escrituras son vida. En ella vamos a encontrar al Señor. La Biblia me hace entender que tanto los buenos como los malos tiempos o los difíciles, ambos están en el plan del Señor para mi vida, y que aprender de ambos es mi deber. Al leer la Biblia aprendo a corregir y a construir mi vida de acuerdo a sus palabras y no a la opinión de los demás. Alguien podrá decir que tú no sirves. Para alguien tú nunca vas a ser suficiente. Para alguien tú nunca vas a ser capaz. Para alguien siempre va a haber uno mejor que tú. Pero para Dios tú eres único. Tú vales la sangre de Él. ¿Sí? Entonces cuando yo leo la Biblia entiendo cuál es mi valor. Entiendo que la opinión que importa es la que Dios tiene de mí. ¿Sí? Yo compartí un texto y ahorita se me va la cita, pero decía: aquel que merece aplausos, ¿sí? Aquel que merece ser reconocido no es aquel que recibe aplausos de la gente, sino aquel de quien Dios da buen testimonio, de quien Dios da buenas referencias. Hermano, siempre va a haber alguien que te va a menospreciar, que te va a humillar, que te va a decir que tú no vales, que tú no sirves. Pero si tu fe, tu autoestima, tu credo está basado en lo que la gente piensa de ti, vas a sufrir un montón. Pero si tú vas a las escrituras y entiendes que lo que importa es la opinión que Dios tiene de ti, que lo que importa, dice Pablo, es presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. A veces al no comprender las escrituras vamos a andar peleando con la gente, ¿sí? Si de pronto dijeron un chisme de mí, voy y enfrento a la persona y le digo: ay, ¿por qué estás hablando de mí? Cuando yo sé que la Biblia dice en el sermón de las bienaventuranzas, Mateo 5, ¿sí?, que soy bienaventurada cuando la gente diga toda clase de mal en contra mía, mintiendo. ¿Sí? Hay bienaventuranza. Conocer las escrituras me da paz, me hace caminar. Por eso es que Jehová le encarga a Josué: no se aparte de ti el libro de la ley, ¿sí? Porque solamente basado en ese libro, el liderazgo, el ministerio que Dios le había encomendado, solamente así las cosas le iban a salir bien. Hermano, a usted y a mí nos van a salir bien las cosas, ¿sí? Cosas bajo la voluntad del Señor nos van a salir bien cuando entendemos que la manera en la que podemos conocer al Señor no es por lo que los demás dicen, aunque es parte, sino es la manera en la que Dios se revela. Cuando yo voy a la Biblia entiendo cuál es mi deber. Cuando yo voy a la Biblia entiendo que es más sabio callar, que Dios va en defensa mía, que Dios no va a permitir que sus hijos mendiguen pan, que Dios no va a permitir que yo me muera de hambre cuando he sido fiel. Hermanos, las escrituras hacen que mi fe eche raíces profundas, y aunque vengan ríos y vientos y lo que sea, siempre voy a ver a un Dios bueno en medio de la más grande tragedia. Leer la Biblia me hace conocer que las promesas son reales y que son para mí y para los míos, que no fallan, que con seguridad se cumplirán. Lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. Que Dios perdona, que Dios sana, que Dios levanta, que hay un cielo, que hay un infierno, y que todo, absolutamente todo, es gracias al Señor, ¿sí? Que cuando yo entiendo lo que la Biblia dice, ¿sí?, cuando yo he conocido a Dios por lo que la Biblia dice, por lo que esta escritura sagrada dice, hermanos, voy a entender que lo que tengo es por gracia divina, que si algo tengo, que si he logrado prosperar, que si he logrado salir adelante, ha sido porque Dios así lo ha querido, ¿sí? No ha sido por mis fuerzas.
A veces decimos, no, es que yo soy muy inteligente, y sí, definitivamente en ocasiones somos inteligentes, pero esa sabiduría, esa inteligencia aún proviene del Señor, y eso lo sustenta la Biblia en Proverbios 1. Leer las Escrituras me prepara para luchar correctamente. Si usted lee en Mateo capítulo 4, los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, yo encuentro a un Jesús citando las Escrituras en ese desierto. Yo encuentro a un diablo, a Satanás, provocándole. Y encuentro a un Jesús respondiendo, escrito está. Si Jesús conocía las Escrituras, ejemplo tenemos para nosotros también conocer. Encuentro a un Pedro citando las Escrituras a los profetas del Antiguo Testamento. Encuentro a un Pedro citando las Escrituras en sus 2 sermones magistrales, de los cuales 8,000 personas se convirtieron. Encuentro a un Timoteo que había aprendido las Escrituras desde pequeño. Caemos en el error muchas veces de pelear o de responder de mala manera ante la adversidad, porque desconocemos al Dios de la palabra y su mensaje. Leer, comprender y practicar continuamente las Escrituras nos llevará a la perfección. La iglesia tiene un plan de lectura. ¿Cuántos lo están siguiendo? Posiblemente en ese plan que usted empezó se atrasó 3 días. Y leer 3 capítulos de un golpe en la Biblia a veces es pesado. Entonces ya decimos, no, mejor ya no, ya me atrasé. ¿Sí? Es como si dijéramos, no, mejor ya no voy a comer porque ya se me pasó la hora, mejor me espero hasta mañana. La hora que caiga nosotros comemos porque hay hambre, ¿verdad? Si la comida era a la 1 y llego a las 4 con más ganas y hasta bravos llegamos a pedir comida. Pero a veces cuando se nos pasó ya un capítulo, 2 capítulos, no, mejor ya no, mejor después me pongo al día. ¿Sí? Tomamos la palabra como que no le damos la importancia que merece, hermanos. ¿Sí? No podemos decir que conocemos a Dios si este libro lo abrimos de vez en cuando. No podemos decir que conocemos al Señor realmente, hermanos, si solo nos han contado de Él, si solo nos han dicho quién es Dios, cómo actúa Dios, los milagros que hace Dios. ¿Sí? Yo puedo encontrar en la palabra para mí todos los días. ¿Sí? Yo no dependo, y no deberíamos nosotros de depender de quién me dice o no me dice, sino de qué es lo que la Biblia dice, porque esas personas que hablan en el nombre del Señor tuvieron que haberse preparado bíblicamente para poder hablar en el nombre del Señor. Entonces no es algo mágico, es que todos tenemos el compromiso de leer. Quiero concluir diciéndoles que vayamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Le dice Pablo a Timoteo en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra del Señor es la que a mí me va a hacer llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Sí? Si ignoramos la Biblia, si no podemos citar la Biblia, si citamos la Biblia fuera de idea, hermanos, vamos a sufrir. Si confiamos más, y es más, yo entiendo que hay personas que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir,
Pero aún eso no es pretexto para ignorar lo que la Biblia dice. Sí. Porque entonces siempre vamos a depender de que alguien nos diga cómo es Dios y nunca voy a entender que su palabra es la que da vida. Isaías dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Esta palabra es la que usted lo va a sostener en los más duros embates de la vida. Esta palabra, sí, como Pablo decía, ¿qué me puede separar del amor de Dios? Dice Pablo en los Romanos, ¿qué me puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Estoy seguro que nada me va a separar del amor del Señor. Pero Pablo sabía las Escrituras. Pablo utilizaba las Escrituras como defensa, como apoyo para su mensaje. Hermano, es necesario que como iglesia tomemos con especial atención la lectura de la Biblia, que aprendamos, no solo que la leamos. Bueno, ya leí hoy y no supe ni qué leí, no supe ni qué fue lo que Dios me quiso hablar. Dios habla. No se trata de leer el Salmo 23 y de repetirlo, se trata de leer, de volver a leer, de entender y de comprender qué es lo que Dios quiere para mí y de poner en práctica, ¿sí? Porque yo me puedo citar la escritura completa, pero hacer todo lo opuesto a lo que la Biblia dice. Yo puedo ser muy sabia. Hay personas que han memorizado libros completos de la Biblia y está bien y es admirable, pero la memorización separada de la práctica no sirve de nada, ¿sí? De nada sirve leer si no actúo, si no hago. Es necesario que usted y yo como cristianos practiquemos diariamente la lectura de la Biblia. Es necesario que alimentemos. En ella Dios se revela. En ella Dios me muestra que si yo la leo me va a corregir, me va a enseñar, me va a corregir y me va a preparar para ser la persona que deseo ser. Que si yo no me aparto de lo que la Biblia dice, todo me va a salir bien. Pero es necesario que entienda, que mi mente, que mi corazón entienda que esto es importante como parte de mi adoración al Señor. Si usted nunca ha leído la Biblia completa, le invito a que la empiece a leer, ¿sí? Si usted nunca si ya pasaron, si lleva 3, 4 meses sin leer la Biblia, más que cuando venimos al servicio, hermano, no estamos conociendo al Señor. Lo voy a conocer tanto como lea, entienda y practique las Escrituras. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Estoy segura que usted en algún momento, un texto, un capítulo, el nombre de un personaje lo ha sostenido, ¿sí? Cada personaje de la Biblia nos va a enseñar algo. Si usted lee si usted lee el libro de Ruth y Noemí, va a entender que por más duro que sea la situación que nos pase, hay un final dichoso para los que creen en el Señor, para los que esperan en Él, ¿verdad? Usted va a entender que aunque hoy sea una situación desastrosa su vida, si usted sigue firme en lo que la Biblia dice, ¿sí? Ahora, no debemos olvidar lo que Jesús trataba con los fariseos, porque los fariseos tomaban la palabra literalmente lo que dice, ¿sí? No debemos de ser de esa clase de religiosos, ¿sí? De tomar literal lo que la Biblia dice. Debemos entender cuál es el mensaje, entender que esta palabra fue escrita en un tiempo para unos destinatarios, ¿sí? Viviendo en condiciones muy distintas a nosotros, pero que su palabra no pierde valor, que su palabra sigue hablando a mi vida aplicada al tiempo que yo vivo. Entendamos, hermanos, que no se trata de lo que la gente me imponga, se trata de que uno de mis deberes como líder espiritual, como pastor, digámoslo así, es predicarles a ustedes, no bajo mi conveniencia, sino bajo lo que la Biblia dice, apegada 100% a las Escrituras. La Biblia por sí tiene
el valor de cambiar, de transformar, ¿sí? Entonces, hermanos, yo le quiero dejar esta incomodidad o este desafío de que lean, de que nos propongamos a leer, ¿sí? Gerson y yo empezamos un plan juntos en la B. Hoy tenemos la ventaja de los teléfonos y que ahí está. De pronto me atraso y Gerson me dice, vas atrasada, y de pronto me pongo al día y lo rebaso, ¿verdad? Porque hasta me adelanto. Pero ha sido fascinante a mi vida, ha sido fascinante leer la Biblia. No, créanme, no había conocido a Dios como este año lo he conocido, y no soy pretenciosa, sino que simplemente conocer un montón de historias me ha ayudado a mi fe, me ha ayudado a entender, hermanos, que hay cosas que Dios no tenía planificadas, que hay cosas que han pasado, ¿sí?, que no estaban planificadas por Dios, sino que fueron errores míos. Que meter mis manos en la voluntad del Señor ha sido uno de los más grandes errores de mi vida, ¿sí? Cuando yo leo la vida de Sara, entiendo que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios cumple sus promesas, que el hijo de ambos se tardó en llegar, pero llegó. Pero Sara se desesperó y sufrió. Y no solo sufrió ella, sino hizo sufrir a otros. Hermanos, conozcamos al Dios que la Biblia dice, conozcamos al Dios de las Escrituras, conozcamos al Dios que abrió mares, conozcamos al Dios que hizo llover fuego del cielo, conozcamos al Dios que mantuvo intactos a los jóvenes hebreos en medio de ese horno de fuego. Conozcamos al Dios que le tapó la boca a los leones cuando a Daniel lo echaron ahí. Conozcamos al Dios que hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Conozcamos al Dios que perdonó a Pedro cuando éste lo negó en 3 ocasiones. Conozcamos a ese Dios. Encontremos fuerza, encontremos ánimo, encontremos sustento, encontremos nuestro alimento diario para nuestra fe. Se trata de seguir caminando, se trata de seguir luchando, se trata de echarle ganas, se trata de llegar al cielo, se trata de alcanzar la vida eterna. Pero no lo vamos a hacer por la experiencia de alguien más, sino todo es personal, ¿sí? Todo es personal. Cuando usted ha conocido al Dios que las Escrituras revela, usted va a entender que no existe una sola razón por la que usted deje a Dios. Que hay veces que las situaciones lo van a hacer que no sienta a Dios y que no vea a Dios. Pero en medio de esas situaciones, usted va a entender que ahí está Él, ¿sí? Usted va a saber, Dios, yo no te siento. Es más, no te veo. No sé dónde estás. Estoy mal. Pero haber leído y haber estudiado me ha hecho entender que en algún lugar estás. Y que mi fe no depende de lo que yo sienta, sino de lo que Dios dice. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo sufrió, y Pablo batalló, y Pablo escribe del gozo. La carta de los Filipenses habla del gozo estando él encarcelado, ¿sí? Porque su gozo no dependía de la situación que viviera, porque su adoración, la calidad de adoración, no dependía de las circunstancias, sino del conocimiento que él tuviera de quién era Dios. Y Pablo sabía muy bien quién era Dios, porque lo había conocido personalmente. Cuando usted y yo entendamos que no hay manera más segura de conocer al Señor más que leyendo, estudiando y practicando su palabra, muchas cosas van a cambiar. Yo les hago un llamado al altar. Es necesario que ministremos y que seamos sinceros al decir que hemos fallado en esta disciplina espiritual. Que a veces me es más bonito que me lo prediquen a yo sentarme a leer porque me quedo dormido.
¿Por qué me da flojera? ¿Por qué no tengo tiempo? Pues porque no le entiendo. Ponemos muchas excusas. Yo le invito a que pasemos al altar y que nos pongamos en cuenta con el Señor. Señor, tú estás aquí en medio nuestro. Y a través de tu palabra entiendo quién eres. Entiendo que tú creaste todas las cosas. Entiendo que aún lo más difícil no se escapa de tu voluntad. Entiendo que la situación más dolorosa es parte también del propósito tuyo. Entiendo que tú eres el que da la victoria. Al tomar tu palabra como el libro que guía mi vida por sobre cualquier libro de ayuda, de autoayuda, encuentro alimento, encuentro paz, encuentro esperanza, encuentro ánimo, encuentro gozo, encuentro alegría. Hay circunstancias tan duras, tan difíciles que nos han golpeado, Señor, y que no podemos negar que han sido duras, que han sido difíciles, que hemos estado a punto de ceder ante esas circunstancias. Pero conocerte a través de las Escrituras me ha llevado a guardar la esperanza de que tú tienes algo mejor para mi vida, de que tú haces las cosas nuevas, que tú no te quedas con nada, que tú eres bueno aunque las circunstancias sean duras, que tú me perdonas, que hay gente que me sigue juzgando, que hay gente que me sigue señalando, que hay gente que me sigue descalificando, pero tú, Señor, tú me muestras en tu palabra que si yo me arrepiento, tú vuelves a hacer todas las cosas nuevas y tú me llamas por mi nombre, no por mi pecado. Encuentro que mi vida tiene un propósito. Encuentro que la vida es dada por ti. Encuentro en las Escrituras que nada escapa de tu ojo, que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, tú me formaste. Tú ya tenías destinado un propósito para mi vida. Cuando yo comprendo las Escrituras, cuando yo comprendo lo que la Biblia dice, permanezco firme con la confianza de que tú estás ahí, aunque yo no te vea y aunque yo no te sienta. Estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de ti porque queremos conocerte y queremos hacer, Señor, eso, conocerte, entendiendo lo que tu palabra dice. Quiero basar mi vida en lo que tú opinas de mí, y para saber qué opinas de mí basta con ir a las Escrituras. Quiero entender qué es lo que necesitas de mí. Quiero que hables a mi vida, que me des esperanza. Quiero encontrar gozo, quiero encontrar alegría, quiero encontrar ánimo. Quiero hacerlo confiando en tu palabra, que esta no falla. Como iglesia necesitamos, como personas individuales necesitamos conocerte. Necesitamos saber quién eres. Necesitamos saber qué es lo que esperas de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres bueno. Eres bueno. Eres bueno, Señor. Eres bueno, eres bueno, eres bueno.
Posiblemente muchas circunstancias hoy no son buenas, pero Dios sí lo es. Y aunque mi mente no comprenda esas palabras, Dios sigue siendo bueno. Dios sí es bueno. Aunque mi mente no comprenda tantas atrocidades, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, hermano y hermana. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.